Suin fracasó en la conquista de la prueba de dificultad difícil, pero después de que el dueño lo enganchara, con lo bueno, y su enchufe, ¿qué quiero decir el sapo? Volviendo con el material de evolución de alto grado, su lobo tuvo el subidón de su vida, y se disparó rápidamente hasta el puesto 9, y ganó una habilidad de tipo fuego con esto. Habían vencido fácilmente la dificultad difícil y se habían hecho con el primer puesto. Ahora pasamos a la siguiente parte. El dueño preguntó qué quería Suqian como recompensa, a lo que Suqian respondió tímidamente que aceptaría lo que le dieran. Al fin y al cabo, el dueño seguía mandando. Al ver esto, el dueño pensó que lo mejor era regalarle una rara bestia espiritual, sobre todo porque el lobo de Suqian estaba a punto de alcanzar el nivel de élite. Con ese hito, Hu Gen pronto se convertiría en aprendiz de domador, lo que le abriría la oportunidad de domar a otra bestia, pero en el palacio de entrenamiento no había ninguna bestia espiritual de ese tipo, porque, admitámoslo, no podían conservar una bestia espiritual rara sin un contrato. Simplemente no es posible, pero el palacio le había preparado un regalo especial, aunque la gran revelación solo tendría lugar una vez que fuera ascendido oficialmente a aprendiz de domador. Así que le dijeron a Zhou Tian que volviera cuando llegara el momento. Esta noticia tiró de las cuerdas de Suqian, ya que el propietario parecía querer mantenerlo en vilo, pero ya que no había mucho que pudiera hacer al respecto, se limitó a prometer que volvería después del concurso de selección, seguro de que para entonces sería un aprendiz de domador. Cuando estaba a punto de irse, Suin recordó de repente que también había completado una tarea del sistema. Sacó su teléfono y confirmó que efectivamente la había terminado, que desbloqueó el ojo de la visión verdadera, permitiéndole ver la información básica de espíritus, bestias y objetos sin necesidad de usar el teléfono del sistema. Naturalmente, probó esta nueva habilidad de inmediato y quedó encantado cuando pudo ver directamente la información de Dojo. Fue un cambio radical, ya que todo le resultó mucho más fácil y cómodo. Mientras tanto, el trío que recientemente se había convertido en el mayor fan de Suqian se sorprendió al ver que la lista de pruebas de dificultad difícil se había actualizado, y en la parte superior no era otro que el propio Suqian y Dojo, pero esto acaba de desanimar a la chica a lo grande, ya que ni siquiera llegó a ver Dojo en acción, pero no van a mentir. Esta fue una hazaña increíble. No había pasado tanto tiempo desde que Suqian había ocupado el primer puesto en el nivel de dificultad fácil, y ahora aquí estaba reclamando el primer puesto en la dificultad difícil sin que se dieran cuenta. Esto solo solidificó por qué eran tan grandes fans de Suqian, y con esto, la chica estaba más decidida que nunca a no perderse la próxima vez. 10 días después, por fin había llegado el día de las pruebas para los novatos, y ahora todos los novatos estaban reunidos en un mismo lugar. Yuan Yao estaba explicando las reglas generales de la competición, que utilizaba un sistema de desafíos. Básicamente, si alguien podía realizar un entrenamiento y derrotar a todos los desafiantes, tendría una oportunidad de ser seleccionado para participar en la Liga del Norte de Yongzhou. Pero antes de entrar en detalles, mencionó lo que Suqian había conseguido recientemente en la sala de entrenamiento. Al parecer, había conseguido el primer puesto en la dificultad difícil, lo que ya era impresionante de por sí. Pero entonces se enteró de que utilizó inmediatamente el material de evolución que el dueño le dio como material de mejora. Eso la sorprendió totalmente, porque, honestamente, ese fue un movimiento estúpido, pero Suqian no había terminado. Sorprendiéndola, casualmente, reveló que su sapo había vuelto con un material de evolución aún mejor, la flor de lava. Esto dejó a Yun Yao boquiabierto, ya que era un elemento diferente al de su perro y no podía ser tan estúpido para usarlo, ¿verdad? Pero Suqian solo sonrió y le mostró que funcionaba. Y oye, si es estúpido pero funciona, entonces no es estúpido. Ahora, Dojo puede respirar fuego. Mientras tanto, Han Gao se sentía en la cima de la arena con una sólida racha de viento, sin que nadie le desafiara. El primer puesto era prácticamente suyo. La mayoría de los estudiantes ni siquiera lo intentaban, porque su traviesa bestia no solo era fuerte, sino también de elemento fuego, lo que ponía a todos los dueños de mascotas de hielo en seria desventaja. Así que se quedaron de brazos cruzados esperando que alguien lo suficientemente fuerte acabara con ese arrogante, pero parecía que sus deseos se harían realidad, ya que Zhang Gao se había percatado de la presencia de Suqian y le había propuesto subir al ring y luchar contra él. Esto dejó a Suqian sin palabras. Este tipo seguía siendo el mismo maníaco de batalla que antes, pero Suqian no iba a retroceder, no después de potenciar y ganar una nueva habilidad, con la libertad de usar todo lo que tienen esta vez. Los dos estaban más que emocionados por enfrentarse.
Mientras tanto, los otros estudiantes miraban a Su-kyun con escepticismo, preguntándose cómo se atrevía a desafiar a alguien como Junao, especialmente con un lobo de las nieves como mascota. Uno de ellos incluso le aconsejó que dimitiera antes de ponerse en evidencia. Pero esto era de esperar de los asquerosos casuals que no conocen nada mejor y que se quedaron estancados en el meta actual, ya que nunca se molestaron en explorar otras opciones o estrategias. Mientras que Seng Ao, por otro lado, veía a Sukian como un digno rival, pero confiaba en su capacidad para derrotar a Su-kyun esta vez, habiendo pasado los últimos días perfeccionando sus habilidades. Su mascota también había ascendido a 9 estrellas, y Seng Ao estaba ansioso por probar su fuerza contra los Tsukians lobo una vez más, lo que hizo que Sukian sonriera un poco, ya que sabía que se lo había sacado de la manga, ya que él también había estado mejorando y había renovado completamente sus tácticas, pero en lugar de mantener su estrategia en la sombra, decidió revelarla con orgullo. Activando el vórtice flamígero, todo el cuerpo de Dogo se envolvió en intensas llamas que salieron disparadas hasta lo más alto de la arena. Muy intimidante, Junao y su bestia, como esta era la manera de Sukian de decir, sus habilidades de fuego no son una mierda comparadas con las suyas, y Seng Ao no tomaría esa burla a la ligera, por lo que decidió contraatacar con su habilidad de gigante de llamas, esperando igualar el vórtice llameante de Dogo mientras su bestia traviesa se transformaba en un gigante de fuego. Seng Ao y los espectadores se sorprendieron al darse cuenta de que habían cometido un grave error. El poder de succión de Dogos vórtice llameante era tan intenso, que empezó a arrastrar al gigante de fuego, demostrando su ilimitada capacidad de succión, y esta exhibición dejó al público completamente atónito, y la pura potencia del vórtice llameante se hizo evidente cuando sus ondas de calor alcanzaron los asientos de los espectadores, y en cuestión de instantes, el elfo de fuego de Seng Ao fue completamente arrastrado por el vórtice sin posibilidad de escapar. Y solo unos segundos después, emergió, exhausto y derrotado, a lo que Junao se encontró incrédulo, ya que nunca esperó ser superado por otra habilidad de tipo fuego, y los estudiantes que se habían estado burlando de Sukian tampoco eran diferentes, ya que eran incapaces de comprender cómo un lobo de las nieves podía blandir una habilidad de fuego tan poderosa. En cuanto a Su-kyun, bajó tranquilamente de la arena como si nada, acostumbrado ya a las reacciones de asombro de quienes le rodeaban, pero su atención se desvió rápidamente hacia otra plataforma que se está calentando con la batalla, y parece que esto involucró a la chica de pelo rosa, enfrentándose a un miembro del trío notorio que había robado los puntos de otros grupos en las llanuras nevadas. Por desgracia para la chica, su plan de venganza no estaba saliendo como esperaba. Su bestia estaba siendo completamente dominada por este engreído oponente. El tipo, al igual que los demás de su grupo, lucía una sonrisa de satisfacción personal, actuando como si fuera intocable, mientras que su mascota reflejaba su arrogancia, ya que tiene un aspecto feroz mezcla de oso y pitbull, que probablemente se llame Cupcake, y esta morena no sentía ningún remordimiento por robar puntos a los demás. De hecho, creía que estaba justificado citando el desierto como un lugar donde los fuertes se aprovechan de los débiles, lo cual es una excusa viable si realmente eres, ya sabes, el más fuerte, pero como dicen, siempre hay un pez más grande, así que mantente humilde, pero esta mierdecilla no conoce ese concepto. Incluso tuvo el descaro de sugerir que la chica debería estar agradecida. Después de todo, solo querían algunos puntos. A diferencia de las malvadas organizaciones o cazadores furtivos que se lo llevarían todo, incluida su vida, pero la chica de pelo rosa no estaba dispuesta a dejarlo pasar, así que respondió con una palmada, señalando cómo acababa de admitir que no era mejor que esas mismas organizaciones malvadas de las que decía diferenciarse, que rápidamente picó la ducha donde le duele, y él no va a mentir. Si su espíritu bestia era la mitad de fuerte que su lengua afilada, no estarían atrapados aquí intercambiando insultos. Y justo después, el moreno ordenó a su bestia que acabara de una vez por todas con la criatura de la chica, y al instante, la bola de pelos cayó al suelo y fue rápidamente derrotada. Pero parecía que eso no era suficiente para él, ya que estaban a punto de asestarle un golpe final, enviando a la mascota al más allá antes de que la chica pudiera siquiera desinvocarla. Y esta crueldad extrema enfureció a Junyo, que estaba dispuesta a intervenir, segura de que su propia bestia ganaría, ya que había ascendido a 9 estrellas. Pero antes de que pudiera actuar, Sukan entró primero, sabiendo que su bestia no sería suficiente, como delante de ellos ya es una bestia de rango elite de 1 estrella, así que justo cuando el leopardo estaba a punto de terminar el trabajo, Dogo intervino en el último segundo posible, salvando a la bestia de la chica de pelo rosa de una muerte segura, lo que sorprendió completamente a la chica,
Como ella nunca había esperado ver al chico que había estado despreciando desde el primer día, fue el primero en correr y salvar a su bestia, y por lo tanto vio a Sukian bajo una nueva luz. Pero al igual que antes, el moreno estaba demasiado pagado de sí mismo después de ver que solo se enfrentaba a un lobo de las nieves. Descartó a Doko como indigno de su tiempo, y dejó que su leopardo hiciera lo que quisiera mientras él se alejaba para descansar. Pero tan pronto como lo hizo, Doko desató su vórtice de fuego una vez más, demostrando al instante que no se le podía faltar al respeto, y la pura potencia del vórtice puso al moreno en alerta máxima al darse cuenta, para su incredulidad, que una bestia de 9 estrellas pudiera exudar un aura con un poder más fuerte y opresivo que su leopardo de élite de 1 estrella, todavía como otros sucios casuales. El moreno se aferraba a su creencia de que era superior simplemente porque su bestia estaba un rango por encima de Doko. Así que recuperó rápidamente la compostura, pero Tsukiyan podía ver fácilmente a través de su fachada. La morena no era más que una cobarde a la que le gustaba intimidar a tames más débiles para compensar sus inseguridades. Esta observación caló hondo, enfureciendo tanto a la morena como a su leopardo, incitándoles a dar rienda suelta a sus mejores habilidades, como la caza primitiva y la armadura de hielo. Y al ver esto, la chica de pelo rosa se sorprendió rápidamente, dándose cuenta de que realmente no había tenido ninguna oportunidad antes. El leopardo ni siquiera se había molestado en usar sus habilidades contra ella. Mientras tanto, Sukian solo reía maníacamente al reconocer lo favorables que eran estas habilidades para él, ya que enfrentarse a oponentes como este era lo suyo, sobre todo porque tenía suficiente poder del alma para usar su vórtice de llamas unas cuantas veces más. Así que este leopardo de hielo no era más que un gatito rabioso. Desató el vórtice de llamas una vez más, deteniendo al leopardo en su camino, pero la morena era demasiado estúpida, suficiente para creer que su armadura de hielo podría resistir las llamas y presionó hacia adelante, instando a su leopardo a atacar a Doko en el centro del vórtice. Incluso Sukian se quedó momentáneamente aturdido por la pura estupidez del movimiento, mientras Sengao, mirando desde la barrera, no podía creer lo que veían sus ojos también. Incluso su propia bestia de fuego no se atrevería a terminar ese vórtice de nuevo, sabiendo el peligro que suponía, ya que este vórtice de llamas era una habilidad compañera, lo que significaba que aunque provenía de una bestia de rango ordinario de 9 estrellas, era mucho más poderosa que la mayoría de las habilidades de bestias espirituales de rango élite de 1 estrella, y con eso, el leopardo terminó completamente asado de pies a cabeza, dejando a la morena en shock total. Sin embargo, este tonto no estaba dispuesto a rendirse todavía, creyendo que Sukian no podría volver a usar el vórtice de llamas. Así que ordenó a su leopardo que se levantara, pensando que era su turno de tomar represalias. Pero en este punto, solo se estaba avergonzando a sí mismo con esto. Otro miembro del trío decidió intervenir. Invocó a su golem de barro de rango élite de 1 estrella, confiando en que, al ser una bestia de tipo roca, sería inmune a las habilidades de fuego de Sukians. Así que el Goyum se lanza hacia ellos, y estos tíos no pueden evitar actuar como si valieran una mierda, todos sonriendo porque realmente piensan que su defensa Goyum sería impenetrable, ya que no puede utilizar su habilidad de fuego como perra. Él se llama un lobo de las nieves por una razón, y así demostró a estos tontos su habilidad con la niebla de hielo, lo que redujo enormemente la velocidad del golem, haciendo más fácil para el golem atrapar estas manos. Pero este tipo hace lo que puede para mantener la compostura, fingiendo estar imperturbable, y acaba de utilizar su habilidad compañero para tratar de obstaculizar Dokos velocidad. Que Sukian encontró este intento completamente inútil, lo que también le aburrió, llevándole a desear que fuera caballero para poder usar su habilidad de batalla de caballero y acabar con esto. Por suerte, aún le quedaba suficiente para un uso más del vórtice de llamas, así que parece que solo usaría eso. Mientras tanto, en otra parte del gimnasio, Hang y su equipo acababan de llegar con Sang todo encendido después de actualizar su bestia a 8 estrellas. Estaba pensando en desafiar a Sukian, pero esos planes se archivaron rápidamente al ver de lo que era capaz realmente el Sukian, mientras activaba despreocupadamente una habilidad de llama de un lobo de las nieves, como si fuera lo más natural del mundo. Después de eso, Sukian hizo un rápido trabajo con el Goyum de barro, endureciendo su cuerpo rocoso con su habilidad de llamas e inutilizando sus ataques. Luego utilizó los golems, ahora solidificados, como plataforma para acercarse y asestar más golpes, lo que rompió por completo el acto estoico de esta perra, que estaba desconcertada por cómo Doko no había agotado su poder del alma después de usar el vórtice de llamas varias veces, a lo que Sukian reveló con orgullo que todo se debe a que es una habilidad de compañero. Además, Doko tiene esa habilidad pasiva del hábito de comer,
pero eso seguiría siendo un secreto por ahora, y mientras Dogo seguía lanzando hachazos a diestro y siniestro, algo extraño empezó a suceder. Empezó a fallar sus tiros. Sukian no tardó en darse cuenta de que esos tipos estaban luchando sucio. Eran 2 contra 1, y la razón por la que Dogo estaba fuera del objetivo era por una campana como bestia espiritual que tenía el otro oponente. Esta bestia podía utilizar un ataque mental que hacía que su objetivo se volviera adicto al sonido, induciéndole alucinaciones. Y Yun Yao se enfadó inmediatamente, pero justo cuando Yun Yao estaba a punto de intervenir y mostrarles cómo era el verdadero trabajo en equipo, Sukyun la detuvo, indicándole que aún les quedaban algunos trucos bajo la manga. Luego ordenó a Dogo que dejara de contenerse, que Dogo comprendió en ese mismo instante. Dogo comenzó su evolución, cogiendo a todos desprevenidos. La repentina evolución dejó atónito a todo el gimnasio. Incluso sorprendente, el profesor que había estado observando desde la barrera, era la primera vez que presenciaba cómo una bestia evolucionaba tras suprimirse deliberadamente, y el proceso fue mucho más llamativo e intenso que una evolución típica. Y con esto, Dogo finalmente había alcanzado el rango de élite de una estrella, ostentando un límite de poder de 2700 junto con esta fuerza recién descubierta. Dogo también desbloqueó una nueva habilidad llamada Danza del Lobo, que mejoraba enormemente sus extremidades y cola, convirtiéndolas en armas formidables. Incluso SUQ notó cambios en sí mismo al ser ascendido al nivel de aprendiz, mejorando aún más su habilidad con la buena mano. Al completarse la evolución de los dogos, las dos bestias enemigas se dieron cuenta rápidamente. Ahora se enfrentaban a un oponente completamente diferente, pero, por desgracia para ellos, sus amos permanecían ajenos, creyendo tontamente que aún tenían tiempo de atacar, suponiendo que Dogo no estaba familiarizado con su nuevo poder, ya que acababa de subir de rango, pero no era más que una ilusión, ya que los ataques mentales de la campana maldita eran ahora completamente ineficaces, y Sukian decidió demostrar cómo era una verdadera habilidad mental, ordenando a Dogo que use su habilidad disuasoria, que instantáneamente dejó inconsciente a la bestia de la campana, dejándola caer al suelo. Completamente sorprendente el tipo, pero por desgracia para él, Sukian no había terminado, y solo se dobla hacia abajo con el fad, y pudieron ver al instante lo que estaba cocinando. No es simple, y solo por lo que parece, este lobo está a punto de lanzar una habilidad avalancha, y solo pudieron gritar de incredulidad, y no mucho después, recibieron la ráfaga completa de dicha habilidad, que finalmente derrotó a este grupo de don nadies, dejándolos completamente dominados y humillados. Tras hacerse con el primer puesto en la prueba de dificultad difícil, el propietario prometió a SUQ un regalo si alcanzaba el nivel de aprendiz. Ansioso por reclamar su recompensa, acudió rápidamente a las pruebas para novatos, donde dominó a todos sus oponentes, con su habilidad de vórtice de fuego. Sorprendentemente, se encontró con los mayores del trío que había estado robando puntos a otros estudiantes, viendo que ni siquiera tenían remordimientos por sus acciones. Sukian decidió intervenir y darles una lección, que no olvidarían, y como era de esperar, estos tipos no planeaban luchar limpiamente, convertir la batalla en una V3. Dándose cuenta de esto, SUQ decidió no contenerse más, y permitió que el Dogo evolucionara al rango de élite de una estrella. Con este aumento de potencia, dominaron fácilmente al trío usando su habilidad de avalancha, sin dejarles oportunidad de tomar represalias. Ahora pasamos a la siguiente parte. Todo el mundo estaba en estado de shock y luchaba por procesarlo, lo que acababa de ocurrir ante sus ojos. Incluso Sang estaba totalmente desconcertado, pero con esto, conectó los puntos y finalmente entendió cómo Sukian fue capaz de matar a tantos monstruos y acumular tantos puntos, y que todo fue gracias a esa habilidad avalancha. Pero con esa comprensión, una amarga verdad le golpeó, y que había perdido cualquier oportunidad de competir con este Tipoukian. Mientras tanto, el trío aguantaba a duras penas, al haber sido golpeados también por la habilidad. Parecía que les hubiera atropellado un camión con esto. Yuen Eiu no pudo evitar sentirse un poco engreído al ver su lamentable estado, mientras que Zheng Ao, por otro lado, tuvo una comprensión más aleccionadora ya que ahora comprendía completamente lo aterradores que eran Sukian y su perro con ese tipo de poder destructivo. Incluso si el perro tenía algunas limitaciones, sabía que su propia bestia no tendría ninguna oportunidad. Pero dicho esto, los tres aún no se habían rendido del todo. A pesar de que su oponente tenía dos poderosas habilidades con elementos polares opuestos y no mostraba ningún signo de fatiga, incluso después de usarlas varias veces, estaban desesperados por salvar cualquier reputación que tuvieran, por lo que todavía tratan de encontrar una manera de derrotar a Sukian, y no ayudaba que el más estúpido del grupo siguiera animándoles a pelearse.
Pero, por desgracia para ellos, el profesor se hartó de su osadía por un día. Los había dejado correr durante un tiempo para ver de qué eran capaces los demás. Pero ahora que estaba satisfecho con lo que había observado, ya no necesitaba sus payasadas. Así que les recordó que la escuela estaba al tanto de sus travesuras y que habría sanciones apropiadas, lo que rápidamente sacudió al grupo. Y al igual que antes, S.U. Kyun, siendo el maestro del Rage Beden que era, aprovechó la oportunidad para burlarse de ellos por su predicamento, lo cual fue muy efectivo, pero sabían que no podían hacer nada, especialmente con los ojos del maestro sobre ellos. Y con Sukian todavía lleno de energía, no tuvieron más remedio que dejarlo pasar. Y a juzgar por lo que Sukian había mostrado, parecía que nadie se atrevería a desafiarle. Si eso continuaba, Sukian podría ser seleccionado como jugador reserva para la liga, pero antes de que las cosas pudieran escalar aún más, el profesor intervino para recordar a todos las reglas de la batalla y que la competición de selección de novatos era estrictamente 1 contra 1. Cualquiera que rompiera las reglas sería castigado en consecuencia, pero incluso con esa advertencia, parecía que ya nadie tenía el valor de desafiar a Sukian, que Sukian rápidamente aprovechó el momento para trolear a todos aún más fuerte, provocándoles para que lucharan contra él, porque supuestamente estaba muy débil tras el combate de 3 contra 1, pero los estudiantes sabían que mentía. Y por eso sus burlas eran ridículamente efectivas, haciendo que la presión sanguínea de todos se disparara mientras todos deseaban poder golpear a Suin hasta hacerlo papilla. Pero como el maestro había dicho claramente, solo podían luchar 1 contra 1, y sabían que no tenían ninguna oportunidad contra él, así que solo les quedaban amenazas vacías y ladridos frustrados y para empeorar las cosas, S.U. Kyun seguía redoblando las burlas, volviendo a todos aún más locos. Incluso el trío que se había enfrentado antes a él estaba enfurruñado en un rincón, plenamente consciente de que S.U. Kyun era un monstruo y de que habían tenido la suerte de sobrevivir a un encuentro con él. Y este ir y venir se prolongó durante un rato sin que nadie estuviera dispuesto a dar un paso al frente y desafiar a Sukian. Finalmente, el maestro recordó a los alumnos que si nadie era lo suficientemente valiente como para enfrentarse a él, Sukian sería declarado campeón de este campo de entrenamiento, y aunque no estaban dispuestos a aceptarlo, ninguno de ellos tuvo el valor de hacer nada al respecto, por lo que permanecieron en silencio, enfrentándose a la dura verdad, y a que el problema de las habilidades era real. Y con eso resuelto, S.U. Kyun todavía tenía algunos asuntos pendientes con el dueño del palacio de entrenamiento, así que bajó rápidamente de la plataforma y preguntó casualmente a Jun Yao si quería acompañarle, pero ella se negó en redondo, decidida a reclamar una plataforma para ella y luchar por el campeonato. Así que parece que tendría que encontrarse solo con el viejo Ji, bueno, casi solo, ya que Junao trató de llamar su atención, deseoso de acompañarlo al palacio de entrenamiento, pero como en realidad no estaban tan cerca, Sukian fingió no notarlo. Unos instantes después, Sukian llegó frente a la habitación del viejo Ji, y el anciano se alegró de verle tan pronto, pues le confirmaba en su creencia de que aquel muchacho podía realmente lograr lo que tenía en mente. Pero antes de llegar a los regalos, el viejo G preguntó si Sukian había ganado las pruebas, lo que Sukian confirmó con gusto, aunque no era ninguna sorpresa. Después de todo, su perro era la única bestia de nieve que podía usar una habilidad de fuego, y con eso fuera del camino, el viejo Ji procedió a revelar su don, y quería específicamente que su Jin alcanzara el nivel de aprendiz para poder contratar a otra bestia con esto. Sukian solo pudo sonreír, incómodo, y sabiendo que no solo tenía ya 2 bestias, pero también podía contratar a 2 más si quería. Esto era prácticamente inaudito, pero como había aconsejado Luliang, nadie podía saberlo, así que seguía siendo un secreto muy bien guardado. Y ya que Sukeon parecía tener una corazonada sobre lo que podría ser el regalo, el viejo Ji se adelantó y le preguntó si sabía algo sobre bestias espirituales mecánicas e inteligentes, y a juzgar por la reacción de Sukian, estaba claro que no, explicó el viejo Ji, revelando además que en algunos lugares del Inxin hay criaturas mecánicas que viven como bestias espirituales, aunque están hechas de máquinas, poseen las características de las bestias espirituales, una de las cuales es que pueden controlarse mediante un contrato espiritual. Actualmente se especula con que estas bestias espirituales mecánicas fueron creadas específicamente para servir a los humanos. Como resultado, al formar un contrato con una bestia espiritual mecánica, el contrato rara vez se rechaza, a menos que haya una gran diferencia de poder anímico. Incluso si el contrato se rescinde posteriormente, no hay efectos secundarios. Esto fue una noticia bastante chocante para Sukian. La idea de poder firmar un contrato en cualquier momento y rescindirlo sin consecuencias parecía casi demasiado buena para ser verdad. Así que, naturalmente,
Preguntó cuál era el truco, que el viejo G reveló entonces. El único inconveniente es que los niveles y los poderes del alma de las bestias espirituales mecánicas se fijan al nacer. A menos que se fusionen con otras bestias espirituales mecánicas, sus niveles y poderes del alma no pueden aumentarse por medios normales. Y con eso, Seth, el viejo G reveló que la caja que le estaba dando a Sukian contenía exactamente ese tipo de bestia mecánica. Había querido específicamente dárselo a Sukian en cuanto ascendiera a nivel de aprendiz, ya que no podía obligarle a quitarle su cuota de contrato, y dado que Sukian había llegado tan rápido, el viejo Ji estaba seguro de que no había contratado una segunda bestia espiritual. Sin embargo, en este caso, la bestia espíritu mecánica era la elección perfecta para él, ya que podía simplemente cancelar el contrato si encontraba una mascota más adecuada para su segundo contrato. Y esto hizo que Sukian se sintiera un poco culpable, pero pensó que el viejo G no se sentiría herido por lo que no sabía, así que decidió proceder como si todo fuera normal. Y cuando abrió la caja, se sorprendió al encontrar un guante dentro, y en cuanto se lo puso, pudo percibir que se trataba efectivamente de una bestia mecánica, lo que le impulsó a utilizar su visión ocular para saber más sobre ella. Y para su sorpresa, tenía 7177 de poder del alma y una habilidad única llamada escudo protector, que permitía al domador materializar un escudo que podía absorber un daño igual a su valor de alma. Sin embargo, el escudo desaparecía tras romperse o al cabo de una hora, y tenía un tiempo de enfriamiento de un día entero. Aún así, fue una habilidad muy útil, así que Sukian formó un contrato con la bestia mecánica, y tal como el viejo G había dicho, el proceso fue fluido y sin obstáculos, lo que le alegró bastante, y como estaba ansioso por ver lo que el escudo podía hacer, lo activó rápidamente y le pidió a Dogo que lo atacara, y Dogo dudó al principio, pero al final accedió. Mientras tanto, el viejo G estaba demasiado aturdido para hablar, incapaz de creer que esos dos idiotas estuvieran haciendo lo que les daba la gana dentro de su despacho sin ni siquiera pedir permiso, pero como se comportaban como siempre, decidió que era mejor dejarles en paz. Después de unos cuantos golpes más, Sukian estaba encantado con los resultados. El escudo era bastante eficaz en la defensa mientras mantuviera su poder del alma con esta nueva confianza. Inmediatamente agradeció al viejo G por el regalo, apreciando lo práctico que era y cómo era exactamente lo que necesitaba. Y el viejo G se alegró por ello, pero también le recordó a Sukian que no usara sus habilidades en la oficina, ya que no podía permitirse que destrozaran el lugar con su casi ilimitado poder del alma. Pero hablando del poder del alma, Susin recordó su habilidad de buenas manos y se preguntó si podría utilizarla para mejorar sus guantes. Dio la casualidad de que su físico había mejorado al ascender a aprendiz de domador, e incluso su poder del alma había aumentado a 1000 con esto en mente. Decidió poner a prueba su teoría, y tal como esperaba, se las arregló para gastar 500 de energía del alma para mejorar su guante, aumentar su límite general de alma por 100, saltarse por completo su limitación sin necesidad de otra bestia mecánica. Y este descubrimiento le alegró enormemente, ya que habría una gran oportunidad, quizás incluso en el futuro. Incluso podían mejorar y evolucionar cualquier bestia mecánica que tuvieran en sus manos, y creía plenamente que no era una exageración, sobre todo después de que se potenciara su habilidad con la buena mano, y junto con su poder de alma 1000, fácilmente podría aumentar el poder de alma de cualquier bestia por 200 a la vez. Por desgracia, no podía utilizar todo su poder del alma para este fin, ya que todavía tenía que guardar un poco para sus habilidades de compañero, lo que significa que no podía ser tan libre con él como antes. Sin embargo, con este guante, se sentía mucho más seguro cuando luchaba en la naturaleza. Dogo ya no necesitaría protegerle, lo que le permitiría centrarse plenamente en sus propios combates, lo que le motivó aún más para alcanzar el rango profesional lo antes posible. Como Sukian había oído que después de alcanzar esa etapa, algunas habilidades o habilidades de acompañamiento de sus bestias podrían ser utilizadas por el propio domador de almas, duplicando efectivamente sus capacidades generales de lucha. Esto le permitiría apoyar plenamente a Dogo en la batalla, convirtiéndolos en un equipo aún más formidable. Y con esto en mente, en cuanto llegó el día siguiente, Suchen no perdió el tiempo y se dirigió directamente al campo de batalla de la universidad. A su llegada, fue recibido por el profesor, que le reconoció rápidamente y le informó de los puntos que había ganado por defender su título, alrededor de 50,000 y puntos. Pero dados los materiales que Sukian había estado utilizando últimamente, le parecía que esa cantidad no era suficiente para mantener su extravagante estilo de vida. Pero su hilo de pensamiento se interrumpió de repente cuando Yun Yao y Liu Liang pronunciaron su nombre, rebosantes de excitación.
mientras compartían la noticia de que ellos también habían defendido títulos y habían sido seleccionados como jugadores reserva para la liga, igual que él. Por supuesto, atribuyeron su éxito a Sukian, explicando que tras derrotar a la bestia de élite de una estrella, los que tenían bestias de rango ordinario de 9 estrellas por fin tuvieron la oportunidad de luchar por sí mismos, y gracias a los puntos que ganaron en el campeonato, habían evolucionado con éxito sus bestias espirituales y las habían ascendido a nivel de élite. Incluso Sengao pudo alcanzarlos gracias a Sukeon, ya que su bestia fue derrotada por una habilidad de fuego. Se recuperó rápidamente y consiguió hacerse con uno de los anillos, pero no fueron los únicos que se alegraron de ver a Sukian, tras ser testigos de sus capacidades. Varios otros saltaron rápidamente a la oportunidad de unirse a él en el próximo desafío, un marcado contraste con cuando luchó por encontrar un tercer miembro para el campo de entrenamiento. Pero hablando del juicio, parecía que tendrían que entrar en tierra extranjera, como la última vez, que el profesor confirmó, pero añadió que esta vez solo habría 10 participantes en total, que entrarían en el nuevo mundo de Snowfield junto a alumnos de primer año seleccionados de las otras 6 mejores escuelas de Snowfield, y esto entusiasmaba a Sengao, ya que estaba ansioso por conocer nuevos domadores y enfrentarse a ellos en combate, por lo que rápidamente preguntó al profesor cuál sería su objetivo al entrar en el nuevo mundo, que el profesor explicó que el objetivo principal era entrenar sus habilidades de combate reales, ya que las bestias mutantes dentro del nuevo reino eran mucho más desafiantes que las de fuera. Y por supuesto, como de costumbre, habría competencia entre las escuelas, pero esta vez, 7 universidades habían unido sus fuerzas para ofrecer generosas recompensas al equipo ganador. Y lo más importante, lo que necesitan para competir esta vez son cristales de espíritu mutante. La escuela y el ejército han asegurado una zona que aún no ha sido totalmente despejada, una cueva subterránea que se ramifica en diferentes direcciones. La cueva consta de 3 pisos en los que aparecen bestias mutantes más poderosas cuanto más se profundiza. Estos mutantes son completamente diferentes a los del exterior. Cuando son derrotados, dejan caer algo llamado cristal de espíritu mutante, que es lo que hay que recoger. Y la escuela puede tasar fácilmente la rareza del cristal basándose en su color. En la parte más exterior del subsuelo, los cristales son transparentes e incoloros, pero a medida que aumenta el nivel del monstruo derrotado, el color del cristal se oscurece de forma natural. Cuanto más oscuro sea el cristal, más puntos valdrá. Pero eso no es todo con lo que tienen que lidiar al entrar en la cueva subterránea. La ubicación de la capa exterior es aleatoria, así que su primer reto es encontrar al compañero más cercano y cooperar a partir de ahí. Pero justo cuando el profesor terminó de explicar, una tarea del sistema se materializó de repente para Sukian. La tarea requería que investigara la anormalidad dentro del palacio subterráneo y su asistencia. Una vez completada, desbloquearía una habilidad complementaria exclusiva para sus guantes protectores llamada hundimiento de armazón, que permitiría utilizar el escudo a otra bestia contratada. Y esta era una habilidad increíblemente útil de tener. Y como Sukian ya estaba planeando descubrir la verdad sobre este nuevo mundo, esta misión le parecía un extra, pero sabía que su fuerza actual no era suficiente, así que su prioridad sería potenciarse primero. Y con eso resuelto, el maestro les informó que se reunieran en 2 días ya que él personalmente los enviaría a la nueva tierra para iniciar la competencia, a lo que los alumnos respondieron con un rugido de confirmación, entusiasmados por hacerse un nombre y mantener el honor de su escuela, y se sentían seguros sabiendo que eran la élite de la clase de primer año, y que todos los presentes eran competentes y estaban preparados para el reto. Tras defender con éxito su plataforma, Sukian regresó a la vieja G, que como prometió, le entregó su regalo. Resultó ser una bestia Espíritu Mech, una pareja perfecta para Sukian. Esta nueva bestia le permitía defenderse sin depender únicamente del dogo para protegerse. Lo que lo hizo aún más impresionante, era que Sukian podía usar su habilidad de buena mano en él, aumentando su límite de suela y haciendo que el escudo sea aún más duradero. Con este nuevo poder, Sukian se sintió más decidida que nunca a enfrentarse a los retos que le esperaban. Así que sin perder tiempo, se dirigió de nuevo al campo de batalla de la universidad para reclamar su recompensa y prepararse para la siguiente prueba. Para su sorpresa, 2 de sus amigos también habían sido elegidos como representantes, y sorprendentemente, incluso Sengao pasó el corte, pero parecía que la Liga Norte de Yongzhou, en la que iban a competir, empezaría más adelante. El profesor les informó de que debían volver en un par de días, momento en el que les llevaría al lugar de la competición. Los alumnos entendieron y aceptaron el plan, preparándose para lo que estaba por venir. Ahora a la siguiente parte.
2 días más tarde, en la entrada del campo de hielo de la universidad, los alumnos se reunieron alrededor, tal y como había ordenado el profesor. Pero parecía que llevaban un rato esperando allí, cada vez más impacientes, pero como si nada. El profesor finalmente apareció, todo misterioso y todo eso. Lo que les desconcertó aún más fue la ausencia total de cualquier vehículo visible en las inmediaciones. Esto, por supuesto, planteó la cuestión de cómo planeaba exactamente llevarlos a su destino, y sin mediar palabra, el profesor les respondió invocando de la nada un maldito avión de gran tamaño, y resulta que esta cosa era una bestia mecánica, y su poder radiante con un límite de alma abrumadora, casi golpeando la marca de 100K, y solo la visión de un mech tan impresionante. Bestia solo hizo Sukian más excitado mientras se preguntaba si sus guantes podría ser actualizado a algo como esto en el futuro. Pero ahora que la enorme aeronave estaba completamente invocada, el profesor no perdió el tiempo y ordenó a todos que movieran el culo y subieran al mech. Y así lo hicieron. Y porque esta bestia era rápida, eficiente y sorprendentemente cómoda de montar. A los alumnos les convenció la idea de contratar algún día a una bestia mecánica como esta. Y antes de que se dieran cuenta, el avión había llegado sin esfuerzo a su destino dentro del vacío, pero cuando los estudiantes salieron, se sintieron inmediatamente sorprendidos por la inesperada atmósfera que rodeaba el lugar. El aire era tan denso con presión que les costaba respirar, y las náuseas les golpearon como un camión. Incluso Sengao estaba a un lado vomitando arco iris. Naturalmente, el profesor explicó que se trataba de una reacción habitual, dadas las características únicas de la nueva Tierra. Con su físico actual, solo podían permanecer con seguridad 5 días como máximo. Por lo tanto, después de 3 días, la prueba conjunta de las 7 escuelas llegaría a su fin y los profesores los enviarían de vuelta a la escuela. Pero no había necesidad de preocuparse demasiado si se encontraban con una crisis que no pudieran resolver. Simplemente podían pulsar el botón de llamada de auxilio que se les había proporcionado de antemano, y los profesores de cada escuela entrarían entonces en el palacio subterráneo para rescatarlos, aunque, a costa de perder su calificación para la prueba. Y claro, esto hizo que los alumnos se preguntaran qué pasaría si se quedaban más allá del límite de 5 días, a lo que el profesor aclaró que era bastante sencillo y que perderían la cabeza y se volverían completamente locos. Y Sukian lo creyó de inmediato ya que, a juzgar por las emociones procedentes de su dominio espiritual, ni siquiera a Dogo le gustaba demasiado este lugar, lo que le llevó a preguntarse cómo se había formado este extraño nuevo mundo. Pero sus pensamientos fueron pronto interrumpidos por la aparición de otra gran bestia, señalar la llegada de estudiantes de otras universidades, y en cuanto desembarcaron, los profesores se saludaron, observando lo fuertes que parecían cada uno de los estudiantes, pero un estudiante en particular se destacó. Habían oído que un estudiante de la Universidad de Isefield había ocupado el primer lugar en uno de los niveles de dificultad del palacio de entrenamiento, y estaban ansiosos por conocer a este chico, y ciertamente no ayudó que el maestro de Su-Yu-Kyun utilizó esto como una oportunidad para presumir de él y de su escuela, sugiriendo que Sukian probablemente llevaría a su escuela a la victoria. Mientras tanto, Su-Kyun se quedó allí de pie sintiéndose incómodo e inseguro de qué hacer. Pero Su-Kyun no pudo evitar pensar que su maestro, Sang, tampoco estaba exagerando exactamente, como dondequiera que fuera. Su objetivo era ser el mejor y ganarlo todo, y eso no cambiaría ni siquiera ahora. Y con todos ya presentes, el profesor aceptó dar el pistoletazo de salida a la competición. Con esto formaron un hechizo de teletransportación masiva que rápidamente envolvió a cada estudiante en energía del alma, y luego transportarlos instantáneamente a la cueva subterránea. Y como era de esperar, fueron teletransportados a lugares aleatorios, cada uno por su cuenta. Afortunadamente para Sukian, se topó rápidamente con uno de sus compañeros de escuela, que estaba igualmente encantado de ver una cara conocida. El estudiante estrechó la mano de Suin y se presentó como Wan Kang, y mencionó con orgullo que su bestia espiritual también tenía un rango de élite de una estrella, y era un tipo de fantasma que él creía que jugaría un papel importante en un lugar como este, y ya que era una competencia escolar. Después de todo, Sukyun decidió formar equipo con Wan Kang, y como resultó, Wan Kang no se equivocaba sobre la utilidad de su bestia. La bestia espiritual de tipo fantasma iluminaba sin esfuerzo su camino con su mera presencia, lo que hacía que cualquier bestia mutante solitaria se lo pensara 2 veces antes de acercarse a ellos.
Pero aún así, Wang Con estaba realmente al límite, ya que el aura de las bestias mutantes de este lugar era tan fuerte que ni siquiera podía percibir sus ubicaciones, por mucho que lo intentara. De repente, le pilló desprevenido al ver varios ojos brillantes más allá de la oscuridad, pero ya sin el factor sorpresa. Las bestias se rebelaron, y era una horda de enormes arañas. Y como cualquier humano normal enfrentado a tal pesadilla, Suqian no perdió ni un segundo en prender fuego a esos tipos y acabar con ellos antes de que pudieran acercarse. Y como ya era de noche, pudieron utilizar la habilidad de batalla nocturna, lo que hizo que la lucha fuera aún más rápida. Y muy pronto, las arañas se desparramaron sin vida por el suelo, mientras Wang Con estaba realmente sorprendido por esta exhibición, y de que la verdadera fuerza de Suqian fuera aún más aterradora de lo que los rumores habían sugerido. No era de extrañar que pudiera batir récords en la prueba de dificultad difícil del palacio de entrenamiento, pero mientras recogían cristales de las bestias caídas, otra criatura surgió de repente por detrás, y su intensa sed de sangre era palpable, ya que esta vez se trataba de un tipo diferente de araña, más venenoso y mucho más fuerte, ya que era un rango de élite de 2 estrellas. Y este no estaba jugando ya que estaba fuera para matar a la vista. Afortunadamente, el demencial tiempo de reacción de Doggo le salvó, desviando el ataque inicial y matando a la araña antes de que pudiera lanzar otro ataque. Después, Su Chen le recordó a Wang con que tuviera más cuidado la próxima vez, a lo que Kang le dio las gracias. Pero Suqian respondió que era un poco pronto para dar las gracias, ya que aún tenían que lidiar con el resto de esas arañas oscuras. Lo que sorprendió completamente a Kang, ya que las arañas restantes eran mucho más numerosas que las del primer grupo, pero aún con el poder combinado del lobo y el fantasma, lograron derrotar a las hordas con sorprendente facilidad, y la iluminación añadida del fantasma de Wang Con hacía que fuera más fácil verlo todo, dándoles una clara ventaja en la tenue cueva. Como resultado de su éxito, ambas bestias ascendieron a rangos de élite de 2 estrellas, tal y como había mencionado el profesor. Los cristales que recogían mostraban signos de oscurecerse, una clara indicación de su creciente poder y de la cantidad que habían acumulado. Realmente les preparaba bien para la partida inicial. Pero esto aún no era suficiente para Suqian, así que instó a Kang a darse prisa, ya que necesitaban llegar al segundo piso más rápido que los otros equipos si querían mantenerse a la cabeza. Y esta muestra de determinación inspiró a Kang y, por lo tanto, se decidió a seguir con él, confiando en que Suqian le llevaría a mayores alturas. Pero a medida que se adentraban en la cueva, surgía otro problema. El camino se dividía en varias opciones, lo que les planteaba un dilema. Existía la posibilidad de que tomar uno de estos caminos los alejara de cualquier otro compañero de escuela, aunque las bestias espirituales de todos habían sido mejoradas. Seguía siendo más seguro agruparse, mientras que el segundo piso podría no suponer una amenaza significativa. Avanzar hasta el tercer piso solo con ellos dos sería definitivamente peligroso. Ante esta decisión crítica, sabían que tenían que pensar detenidamente qué camino tomar. Pero justo entonces, su atención se vio bruscamente desviada por un ruido procedente del otro lado de la cueva. No sonaba como las arañas oscuras que habían encontrado antes, lo que significaba que se avecinaba un nuevo desafío. Y como si eso no fuera lo suficientemente sospechoso, el ruido cesó de repente en cuanto se dieron cuenta, poniéndolos en alerta máxima, y tal y como esperaban, era realmente diferente. Cuando una ráfaga de llamas se dirigió hacia ellos a toda velocidad, se prepararon para luchar. Solo para darse cuenta de que era solo Yunao usando su habilidad para correr a través de la cueva como el maníaco que era, y por eso Suqian lo llamó inmediatamente, señalando lo imprudentemente estúpido que era ese movimiento, ya que Suqian podría haber sido fácilmente atacado en el acto si no lo hubiera reconocido a tiempo. Afortunadamente, fue lo suficientemente cauto como para esperar antes de acercarse demasiado, evitando lo que podría haber sido un desastroso caso de fuego amigo. A pesar de ello, se sintieron aliviados de haberse agrupado, ya que esta cueva era cualquier cosa menos sencilla, con senderos que conducen a una intersección tras otra, obligándoles a dar la vuelta repetidamente, aún con determinación. Finalmente llegaron a un lugar donde florecían flores que brillaban con un tono violeta, una clara señal de que habían entrado con éxito en el segundo piso. Sin embargo, el camino por delante se había vuelto aún más complicado, y sin otra opción, Zheng Gao se vio obligado a usar su jutsu clon de sombra de bestia para explorar y encontrar la mejor ruta. Aunque esto consumía una cantidad significativa de energía del alma, era la mejor estrategia que tenían para adelantarse a las otras escuelas. Afortunadamente, incluso el fantasma de fuego de Kang podía clonarse a sí mismo, duplicando su eficiencia de exploración y viendo lo efectiva que era la técnica del clon.
Suin y Dogo se dieron cuenta de que ellos también necesitaban aprender el clon de la llama. No solo era fuerte, era una habilidad versátil y útil en casi cualquier circunstancia, pero solo unos momentos después, la bestia pícara de Zhengao volvió sola, luciendo una expresión de preocupación que confundió a Zhengao. Pero estaba claro que algo había ido mal, pero antes de que pudiera entender completamente lo que su bestia estaba diciendo, Suken intervino y lo tradujo y que delante de ellos había una horda de demonios gato sombra persiguiéndolo, y Zhengao se quedó completamente desconcertado, preguntándose cómo demonios Sukian podía entender a su bestia mejor que él, pero parece que no había tiempo para pensar en eso, ya que los demonios gato sombra estaban cerca y no estaban solos. Resultó que también perseguían a otro grupo de estudiantes que se arrepentían claramente de las decisiones que habían tomado en la vida y que les habían llevado a esa situación. Pero la visión de otras personas dio a aquellos estudiantes un rayo de esperanza. Sabían que contar con el grupo de Sukian para distraer a algunos de los gatos y quitarles presión les beneficiaría. Y así, sin dudarlo, corrieron hacia Sukian y su tripulación, con la esperanza de compartir la carga. Pero estos gatos de las sombras eran todos demonios de 4 estrellas, mucho más fuertes que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado hasta entonces. Y estaba claro que los otros estudiantes estaban intentando descargar parte de la agresividad sobre ellos. Y así salieron de allí tan rápido como pudieron haciendo lo único que su instinto les decía que hicieran. Aunque sabían que correr fuera de un gato sombra era casi imposible, no tenían más remedio que intentarlo. Pero no mucho después, los otros estudiantes de la escuela rival les alcanzaron, y como Yunao estaba claramente cabreado, exigió inmediatamente saber a qué escuela pertenecían, ser tan desconsiderado por llevar el peligro directo a ellos, a lo que el chico se limitó a hacer una mueca de desprecio y a decirle a Yunao que se largara, negándose a revelar nada que pudiera ayudarles a localizarle después de la competición. Pero como ahora todos estaban en el mismo aprieto, Zhou Qian les advirtió que su grupo intentaría escapar primero y que los demás no se atrevieran a dejarles atrás hasta la salida. Por desgracia para ellos, no había salida más adelante, lo que no les dejó otra opción que luchar. Y como los gatos demonios se acercaban rápidamente, los estudiantes de la Universidad de Isefield no tenían tiempo que perder. Pero como Sukian necesitaba tiempo para cargar su habilidad de avalancha, Zhengao y Liu Liang intervinieron para comprarle ese precioso tiempo. Pero antes de que pudieran empezar, Zhengao se dio cuenta de que los estudiantes de la otra escuela todavía estaban tratando de escapar, a pesar de que fueron ellos los que llevaron a los gatos demonio allí en primer lugar, lo que solo alimentó la ira de Zhengao. Pero con la supervivencia en la línea, él y Liu Liang decidió ir a por todas con esto. El duende de la nieve de Liu Liang finalmente reveló su carta de triunfo, el arma de hielo, despertando en una transformación que parecía sacada directamente de Digimon. El elfo pasó de ser una simpática mascota a una criatura de aspecto divino, y el elfo de fuego no era diferente, ya que activó su habilidad de gigante de fuego, convirtiéndose en un infierno, y juntos, recibieron a los gatos demoníacos con los brazos abiertos, pero incluso con su nuevo poder, el gran número de enemigos empezó a abrumarles. Pero justo cuando las cosas se veían sombrías, Dogo terminó de cargar su habilidad de avalancha, y en el reducido espacio de la cueva, la avalancha fue devastadora, su potencia amplificada por las estrechas paredes, y así, la habilidad acabó con los gatos demoníacos que estaban más adelante, sus cuerpos aplastados bajo el ataque de la nieve y el hielo, y como si eso no fuera suficiente, Sukian siguió con su vórtice de fuego para asegurarse de que hasta el último fuera eliminado derritiendo la nieve y cualquier amenaza persistente. Y la victoria vino con una bonificación inesperada, ya que Dogo subió de nivel a 3 estrellas tras acabar con una horda tan masiva de élites de 4 estrellas. Pero esto dejó a Kang totalmente sorprendido. No podía creer lo rápido que el lobo estaba subiendo de nivel. No había pasado ni un día, y Dogo ya se había hecho más fuerte, por lo que las dudas empezaron a asaltar la mente de Kang, preguntándose si este lobo era siquiera normal. Pero cuando las cenizas empezaron a desvanecerse, otro ominoso sonido de un miau resonó desde lo más profundo de la cueva, y no tardaron en darse cuenta de que habían atraído la atención de todo el nido de demonios gato. Pero en lugar de lanzarse al ataque, las criaturas parecían tener otro plan en mente. Y el estudiante de la otra escuela que había estado tratando con estos monstruos un poco más de tiempo, reconoció la táctica de inmediato y que estos gatos se estaban preparando para desatar un rugido de alta frecuencia, una técnica conocida por causar derrumbes de cuevas a través de su poderosa resonancia. Desgraciadamente, había poco tiempo para prepararse para el impacto. Los gatos demoníacos soltaron un rugido demoníaco que asaltó sus oídos y sacudió toda la cueva.
y el suelo bajo Sukian comenzó a agrietarse, y antes de que se diera cuenta, el suelo cedió. Todo sucedió tan rápido que Luliang, a pesar de sus esfuerzos, no pudo salvar a Sukyyn a tiempo, y así Sukian y Dogo se precipitaron en un enorme pozo, cayendo en las profundidades desconocidas sin saber hasta dónde les llevaría. 6 escuelas se habían reunido para la competición, y una vez todos presentes, comenzó el evento. Todos los estudiantes fueron teletransportados al interior del primer piso de la cueva donde tendrían lugar las pruebas. Afortunadamente, Sukian encontró rápidamente un compañero, y con la ayuda de su fantasma de fuego, no tardaron en acabar con las bestias que encontraron. Mientras buscaban el camino al segundo piso, tropezaron sobre Sengao y Luliang reuniendo a su equipo, pero cuando finalmente entraron en el segundo piso, surgió un nuevo problema. Un grupo de estudiantes de otra escuela se las habían arreglado para traer problemas con ellos. Los gatos demoníacos le seguían la pista. Peor aún, estos estudiantes intentaron trasladar parte de la agresividad al grupo de Sukians, no dejándoles otra opción que huir también. Pero cuando llegan a un callejón sin salida, no quedaba otra opción, sino a resistir y luchar, y con sus esfuerzos combinados, Sukian y su grupo lograron derrotar a los gatos demonio, pero la conmoción atrajo la atención de todo el nido. En represalia, los gatos demoníacos desataron un rugido de alta frecuencia, que asaltó sus oídos y sacudió violentamente la cueva. El suelo bajo Sukian se resquebrajó por la tensión, y antes de que nadie pudiera reaccionar, el suelo cedió. Sukian y sus compañeros cayeron profundamente en el abismo de abajo, sin saber lo que les esperaba en el fondo. Ahora pasamos a la siguiente parte. Sukian y Dago habían caído en las profundidades de un pozo, pero afortunadamente, gracias a que Sukian fortaleció su cuerpo y a que las profundas aguas amortiguaron su caída, salieron ilesos. Pero cuando Sukian miró hacia la grieta por la que habían caído, la distancia era tan grande que ya no podía ver la abertura con claridad, y parecía que solo él y Dago habían acabado en este misterioso lugar. Pero al menos su teléfono seguía funcionando, así que aprovecharon la luz del teléfono para iluminar el único túnel que podían ver. A medida que avanzaban con cautela, se hizo evidente que este lugar era el hábitat de bestias florales de élite y alto nivel, y sabiendo que no podrían hacer frente a enemigos tan poderosos, Sukian y Dogo, anden con cuidado, pero lo más intrigante era que las paredes del túnel no parecían naturales. Las líneas suaves y simétricas lo hacían parecer más una estructura hecha por el hombre, pero sin más opciones, se adentraron en el túnel, pero rápidamente retrocedieron aterrorizados ante lo que presenciaron al final del túnel. Pero tras recuperar el aliento y darse cuenta de que lo que veían no les perseguía, no tuvieron más remedio que volver. Esta vez iluminaron la fuente de su miedo. Lo que encontraron fue una gran estatua de piedra parecida a una flor general. Y este sitio era desconcertante, ya que era claramente una estatua. Sin embargo, Sukian podía sentir una presión asfixiante que emanaba de él, como si fuera algo más que una mera escultura. Y él debería sentirse así, porque he visto este tipo de estatuas antes. Y lo que podían hacer. Y este Sukian podría renacer, como un monarca en la sombra o algo así, pero a diferencia de la intimidante estatua de piedra de Juno, la fuente de la presión sofocante que sentía Sukian procedía en realidad de una bestia de hierba mucho más pequeña que se ocultaba tras ella. La criatura parecía bastante perturbada por la inesperada intrusión en sus dominios, y miraba a Sukian y a Dogo con recelo, como si fueran huéspedes no deseados en su palacio. Mientras tanto, de vuelta donde estaban Luliang y los demás, Sengao y Kang, decidieron usar su habilidad de clon de fuego para comprobar cómo estaba Sukian. Pero la audacia de los estudiantes de la otra escuela no tenía límites, ya que trataron de sugerir que lo que Sengao y Kang estaban intentando era imposible, afirmando que el pozo no tenía fondo. Este comentario empujó a Sengao al límite, así que agarró al estudiante por el cuello y lo llamó, recordándole que todo este aprieto era culpa suya, por lo que no necesitaban más comentarios sarcásticos por su parte, y que si no se callaba, estaría encantado de ser el siguiente en ser arrojado a la fosa. Y esto aterrorizó a los otros estudiantes, provocando que se disculpara inmediatamente y rogara a Junao que no cumpliera su amenaza, explicando que el nivel más bajo de la cueva era donde residía el hábitat de los generales de nivel élite, y que era un lugar peligroso para cualquiera. A pesar de ello, el estudiante intentó tranquilizarles diciéndoles que Sukian probablemente estaría bien si era inteligente, podía encontrar un lugar seguro donde esconderse y esperar a que los demás alcanzaran ese nivel y se reagruparan con él, o incluso podía pulsar la señal de socorro si la situación se volvía demasiado grave.
pero Sengao aclaró rápidamente al estudiante que estaba sobreestimando la inteligencia de Sukin, ya que era imposible que ese Wu-Kyun hiciera algo tan cauteloso como esconderse o esperar ayuda. Así que la única opción ahora era que ellos mismos fueran al nivel más bajo y lo encontraran lo más rápido posible. Y puesto que este lío era enteramente culpa suya, Han Gao dejó claro que ellos iban a venir en el viaje, les gustara o no. Y por desgracia, sus clones de fuego resultaron ineficaces, incapaces de llegar al piso más profundo, ya que fueron fácilmente abatidos por las bestias mutantes que se encontraban por el camino, y sin que les quedaran otras opciones. Sengao y los demás sabían que tenían que reunir a tanta gente como fuera posible, encontrar la entrada al nivel más bajo y bajar a conocer a Sukian en persona. Mientras tanto, donde estaba Sukian, se había girado para buscar una salida cuando un repentino ruido por detrás llamó su atención. El curso del ataque no fue otro que la bestia herbívora de antes. A pesar de su tamaño en comparación con la estatua, esta criatura era una élite de 7 estrellas, un hecho que quedó demasiado claro cuando empezó a controlar las enormes estatuas de piedra que les rodeaban. Era obvio que esta no era una pelea que Wu-Kyun y Dogo pudieran ganar fácilmente. Aún así, Wu-Kyun no era de los que se echaban atrás. Se rendiría sin luchar, sabiendo que se enfrentaba a un enemigo formidable. Él y Dogo se prepararon para lo peor, desplegando todo lo que tenían desde el principio. Estaban dispuestos a ir a por todas, con la esperanza de que su fuerza combinada pudiera al menos ganar algo de tiempo hasta que llegara la ayuda, o, con un poco de suerte, tal vez incluso cambiar las tornas a su favor. Pero este jefe de bestia no iba a darles ninguna ventaja, mientras formaba un mini sol, y dirigió sus rayos hacia ellos con una velocidad aterradora. Afortunadamente, el escudo de Sukian absorbió la mayor parte del impacto, mientras la niebla helada de Dogos los enfriaba, minimizando el daño, llevando al jefe de las flores a cambiar de táctica, usando sus enredaderas para atacar por todos lados. Sin embargo, esto era exactamente lo que Sukian y Dogo habían estado esperando, aprovechando la oportunidad. Desataron su habilidad de vórtice de fuego, y como las llamas son súper efectivas contra la hierba, infligieron un daño significativo al jefe, y ver al jefe Flor retrocedido asustado, les dio un impulso de confianza, sin querer darle ninguna oportunidad de recuperarse o utilizar las estatuas gigantes para atacar. Wu-Kyun volvió a activar el vórtice de llamas, decidido a acabar el combate de un solo golpe decisivo, pero el jefe Flor tenía otros planes, mientras concentraba energía natural en su mano, y lo estrelló contra el suelo, activando un crecimiento salvaje, que brotaron enormes enredaderas para bloquear las llamas. Incluso llegó a utilizar una gran cantidad de energía para aspirar las llamas, impidiendo que se extendieran más. Pero este movimiento solo desconcertó a Sukian, ya que las enredaderas no formaban parte del cuerpo principal del jefe Flor. Así que ¿por qué gastaría tanta energía para eliminar las llamas, cuando simplemente podría haber retrocedido para crear distancia, a menos que no fuera capaz de retroceder, porque estaba tratando de proteger algo, y lo único detrás del jefe Flor era esa estatua gigante, y esta realización provocó un nuevo plan en la mente de Sukian. Parecía que la estatua era importante para el jefe, así que sin dudarlo, cambiaron su estrategia, dirigiendo todos sus ataques hacia la estatua para ver si la corazonada de Sukian era correcta. Y entonces Dogo se acercó como un loco, directo hacia la estatua, y tal como Sukian sospechaba, el jefe de la hierba se lanzó entre Dogo y la estatua, recibiendo el golpe directamente, y esto confirmó completamente la suposición de Sukian de que la estatua era de hecho la llave y no una que pueda controlar. Con esto, se dieron cuenta de que tenían una oportunidad de ganar, así que apretaron el acelerador, centrando todos sus ataques en la estatua, y como era de esperar, el jefe de la hierba trató desesperadamente de escudarse, que era exactamente lo que querían Sukian y Dogo, así que se replegaron, desatando una combinación de vórtice de llamas y niebla de hielo para impedir que el jefe bloqueara sus ataques. Pero justo cuando pensaban que tenían la sartén por el mango, el jefe hizo algo completamente impredecible, cuando decidió volarse por los aires, y la autodestrucción fue tan poderosa, que neutralizaba sus ataques, asegurando que ninguno de ellos pudiera alcanzar la estatua, pero esto significaba que lo habían derrotado, haciendo que Dogo subiera a la élite de 4 estrellas, que también evolucionan su Isekla en Soulcla, lo que le permite materializar garras de lobo hechas de pura energía del alma que se coordinan perfectamente con sus ataques, y normalmente, esto habría estasiado a Sukion, pero su mente estaba demasiado preocupada por lo que acababa de hacer el jefe de las flores. Sacrificarse solo para proteger una estatua parecía una tontería, pero en esta cueva nada era sencillo ni fácil. La autodestrucción sugería que la batalla no había hecho más que empezar, pero a pesar de su inquietud,
no hubo más movimientos en la cueva. El jefe de las flores yacía muerto ante él, y todo estaba inquietantemente tranquilo. Parecía, al menos por el momento, que la batalla había terminado. Pero es Yu quien no podía evitar la sensación de que lo que habían descubierto era más importante de lo que creían, y que el verdadero desafío podría estar aún por llegar. Así que Suqian se acercó cautelosamente al jefe Flor Caída y recogió sus cristales. Los cristales eran, en efecto, más oscuros que ninguno de los que había visto antes, señal inequívoca de que se trataba del jefe y de que acababa de obtener los cristales de mayor calidad disponibles en esta zona. Pero en su mente seguía rondando la pregunta, ¿por qué el general de las flores se esforzaba tanto por proteger aquella estatua, sacrificando incluso su propia vida? Si estas estatuas eran realmente tan importantes para los generales de las flores, en realidad podría ahorrarle mucho tiempo persiguiéndolos, ya que probablemente acudirían a él atraídos para defender esas estatuas. Pero mientras esperaba, no podía evitar que le picara la curiosidad. ¿Por qué eran tan importantes esas estatuas? ¿Podrían ser la clave de las anomalías que el sistema le había encargado investigar? Tal vez las respuestas que buscaba se encontraban en esas misteriosas estatuas, pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, apareció otro general de las flores, pero esta vez, conociendo su debilidad. Su Chen se sentía más seguro que nunca, armado con el conocimiento de que las estatuas eran su talón de Aquiles, y con las habilidades recién mejoradas de Dojo, estaba más que preparado para enfrentarse a esta nueva amenaza. Mientras tanto, en los otros grupos, hacían todo lo posible por avanzar, matando a todos los monstruos que encontraban lo más rápido posible. Cada vez les preocupaba más que cuanto más tardasen, más posibilidades había de que Suqian fuese encontrada por un general de las flores. Pero los alumnos de la otra escuela, que no conocían de nada a Su-kyun, empezaban a perder los nervios. Empezaron a sugerir que abandonaran la búsqueda, temiendo que si profundizaban más no podrían salir. Y especulaban con que Suqian probablemente había pulsado el botón de SOS y ya había salido de la cueva, pero Zheng Gao se limitó a derribar inmediatamente sus suposiciones, dejando claro que lo que pensaban era imposible, ya que Suqian no era el tipo de persona que se echara atrás, por dura que fuera la situación. También por eso había luchado una vez contra 3 bestias de élite cuando solo estaba en el rango ordinario, y también fue quien rompió 2 de los récords de Sobeitsu en el palacio de entrenamiento. Y si eso no era suficiente para convencerlos, Kang saltó a presumir de cómo la bestia Suqian había entrado en la cueva como una élite de una estrella, pero gracias a los poderosos enemigos que había derrotado, incluidos los gatos demoníacos que los otros estudiantes les habían llevado sin querer. Su lobo ya había alcanzado las 3 estrellas en un instante, pero incluso con esto, el chico de la otra escuela siguió intentando convencer al grupo de que se retirara, argumentando que era demasiado arriesgado continuar. Pero el resto de su equipo estaba decidido, y no les importaban nada los sentimientos de los otros chicos, ya que su objetivo era encontrar a Suqian, sin importar los riesgos. Sabían que él nunca se rendiría y ellos tampoco. La única opción era seguir adelante haciendo lo que fuera necesario para llegar a él antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, la batalla de Susin con los generales de las flores era cada vez más feroz, pero con sus tácticas en su lugar, lograron romper las defensas de sus enemigos. Y Dojos de nuevo, unas garras de alma mejoradas le hacían parecer más jefe que los propios generales de las flores, ya que sus garras eran tan fuertes que podían desmenuzar fácilmente cualquier roca que tocaran, que el general de las flores notó inmediatamente. Así que intentaron desesperadamente proteger la estatua con su propio cuerpo, pero el ataque de Dogos fue tan poderoso, que consiguió infligir daños a la estatua a pesar de los esfuerzos del general. Pero esto solo hizo que el general de las flores se volviera loco, que Suqian y Dago rápidamente se dieron cuenta de que habían cometido un error crítico. El general empezó a acumular una enorme cantidad de energía, preparándose claramente para autodestruirse en un último esfuerzo para acabar con ellos. Y la acumulación de energía fue tan intensa que cuando el general finalmente miró violentamente, y la onda expansiva fue tan poderosa que Zheng Gao y los demás, todavía a cierta distancia, sintió los temblores. Y el alumno de la otra escuela, que ya estaba nervioso, estaba ahora aún más aterrorizado, así que intentó, una vez más, convencer al grupo de que se retirara, insistiendo en que continuar más era una locura. Pero Zheng Gao ya estaba harto de su mala leche, así que le obligó a ir delante, dejando claro que no iban a echarse atrás. Mientras tanto, de vuelta donde estaba Suqian, rápidamente se dio cuenta de que incluso el más mínimo toque en la estatua podría conducir a los generales de la flor en un frenesí loco, por lo que hizo una nota mental para tener más cuidado en el futuro. No más daño accidental estatua. Tendrían que mejorar su juego,
haciendo todo lo posible para fingir ataques sin tocar realmente las estatuas. Y por un momento, Sukian y Dogo respiraron aliviados. Ambos estaban bien, e incluso consiguieron hacerse con otro cristal de alto grado como bonificación. Solo esperaba que el alboroto que habían causado no atrajera a más generales de las flores, ya que solo podían soportar que los Aides empañaran sus preciadas estatuas. Sukian deliberadamente los provocó para que lo atacaran, y como era de esperar, los generales de las flores lanzaron furiosamente sus ataques, pero Sukian se escondió rápidamente detrás de la estatua, y el plan funcionó a la perfección, ya que los generales estaban desesperados por evitar dañar la estatua. Por tanto, se encontraron en una situación incómoda e indefensa, y Sukian no dudó en aprovecharse de ello, eliminándolos rápidamente uno a uno, y con la absorción pasiva de la velocidad de los dogos, al instante ascendió a élite de 5 estrellas, lo que alegró enormemente a Sukian. Mientras tanto, los demás sintieron que la cueva temblaba aún más violentamente, haciendo que el estudiante escéptico dudara de que esto pudiera ser obra del Sukian del que Sengao y los demás hablaban tan bien, lo que le impulsó a interrogarlos, con la esperanza de que tal vez tuviera razón y esto no fuera obra de Sukian. Pero los tres se callaron, sabiendo demasiado bien que esto era exactamente el tipo de caos que Sukian crearía, y tal y como habían temido. En efecto, Sukian estaba causando estragos, creando despreocupadamente múltiples minisoles en el interior de la cueva, inconsciente de las enormes explosiones y de los violentos temblores que estaban desencadenando, y las vibraciones eran tan intensas que incluso los estudiantes del primer piso podían sentirlas, lo que provocó una confusión generalizada. Muchos estudiantes se preguntaban quién podía ser el responsable de semejante destrucción. Mientras tanto, el maestro Sao permanecía estoico, decidido a mantener la verdad en secreto, como sabía que tenía que ser. Sukian, ningún otro estudiante poseía tal poder destructivo, y causar problemas era prácticamente la especialidad de este chico. Efectivamente, dio en el clavo. Las explosiones que Sukian creaba atraían cada vez a más generales de las flores, y si no fuera por sus guantes protectores y las estrategias que había desarrollado para contener a estas bestias, él y Dogo podrían no haber sobrevivido a tan implacables ataques, pero, contra todo pronóstico, lograron lo imposible. Con esto, Dogo pudo alcanzar las 6 estrellas, lo que no solo aumentó el límite del alma de Dogo, sino que también restauró todo el poder del alma que había gastado. Este rejuvenecimiento era lo que les había permitido aguantar tanto tiempo. Finalmente, tras lo que pareció una batalla interminable, cesó la aparición de generales Flor. Entonces quedó claro que habían eliminado a todas las bestias mutantes de la zona, y las violentas vibraciones de la cueva cesaron. Y con este momento de paz, Sukian decidió que era hora de hacer las maletas y recoger todos los cristales de las bestias que habían derrotado. Para su asombro, el número de cristales esparcidos por la tierra era asombroso. Incluso no pudo evitar desear haber traído unas cuantas bolsas más para llevarlos a todos. Estaba claro que su dura batalla había merecido la pena. Después de que Sukian cayera directamente al tercer piso de la cueva, se quedó atónito al ver enormes estatuas que se asemejaban a los generales de las flores. Por suerte, estas estatuas eran inanimadas, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Los generales de flores vivas estaban esperando, y lo atacaron sin vacilar. Sin embargo, Sukian no tardó en darse cuenta de que estas criaturas estaban especialmente interesadas en proteger las estatuas. Sintiendo una oportunidad, utilizó esto en su beneficio, provocando a los generales de las flores en posiciones vulnerables mientras intentaban proteger las estatuas. Con esta estrategia, Sukian logró matar a varios generales de las flores, permitiendo a Dogo subir de nivel drásticamente. La garra de hielo de Dogo evolucionó hasta convertirse en una poderosa garra de alma, facilitándoles aún más las cosas, para tratar con los restantes generales de las flores. Antes de que se diera cuenta, Sukian había derrotado con éxito a todos los generales de las flores disponibles en la cueva. Sin embargo, la batalla creó una enorme cantidad de ruido, causando un gran alboroto. La recompensa valió la pena, ya que se consiguió un gran número de cristales de alto grado. Ahora pasamos a la siguiente parte, de vuelta donde estaban Luluand y los demás. El grupo estaba cada vez más desconcertado por la conmoción que Sukian estaba causando por toda la cueva, ya que la magnitud del alboroto les hizo preguntarse qué podría estar haciendo allí abajo. Pero al igual que antes, el siempre nervioso estudiante de la otra escuela no pudo evitar sugerir retirarse una vez más, que realmente estaba empujando la paciencia de Yunao a sus límites, por lo que ahora se planteaba seriamente concederle el deseo de marcharse enviándole personalmente al más allá. Pero, afortunadamente para el nervioso estudiante, eso tendría que esperar.
como Kang había divisado un túnel que parecía diferente a los demás. A juzgar por su aspecto, parecía ser una entrada a otra planta, posiblemente la tercera. La ausencia de gato sombrío cerca apoyaba esta teoría, lo que sugería que se trataba efectivamente de la entrada al tercer piso. Y así, sin dudarlo, el grupo decidió aventurarse en el túnel, y Shen Gao en particular se sintió tranquilo sabiendo que tenía un dispositivo de emergencia que podría ayudarles a escapar si se encontraban en un aprieto. Además, con su fuerza combinada, estaba seguro de que podrían salir luchando si fuera necesario. Pero cuando llegaron al final del túnel, se vieron sorprendidos por las imponentes estatuas de piedra que se alzaban sobre ellos como gigantes. Las estatuas bastaron por sí solas para disparar sus alarmas, pero lo que realmente les inquietó fue el crujido que oyeron detrás de una de las estatuas. Instintivamente, se prepararon para la lucha, pensando que estaban a punto de enfrentarse a una bestia mutante, pero mientras los segundos pasaban con ansiosa anticipación, se quedaron atónitos al ver a Sukian emerger de detrás de la estatua. Pero en lugar de estar aterrorizado después de estar solo en este peligroso lugar, Sukian parece estar más que encantado de haber entrado en el tercer piso. De hecho, lo estaba celebrando, lo que no hizo sino confundirles bastante, pero comprendieron rápidamente cuando vieron lo que llevaba ese Wu-Kyun. Era una sala de cristales de alto grado que dejaría boquiabierto a cualquiera, y con semejante recompensa, no era de extrañar que tuviera la cara así. Pero esto les lleva a preguntarse cómo consiguió exactamente Sukian tantos cristales. No hay manera de que pudiera acabar con todos los generales de las flores por sí mismo, ¿verdad? Y entonces Sukian aclaró rápidamente que, de hecho, había hecho exactamente eso, explicando que estudiando los patrones y debilidades del general de las flores, había sido capaz de explotarlos, haciendo más fácil abrirse camino con queso a través de todos los generales de las flores del tercer piso. Pero su alivio duró poco, como una flor solitaria general emergió, vivo y furioso, y este era mucho más grande que los otros, su enredadera varias veces más gruesa e imponente que cualquier Sukian había encontrado antes. El tamaño y la fuerza de este nuevo adversario pusieron en aprietos a ese Wukian. Con esto, rápidamente se dio cuenta de que este general de las flores no era como los demás, y su único objetivo parecía ser él, que no pudo evitar sonreír involuntariamente, pues sabía que este combate no sería fácil, y que probablemente se trataba del verdadero jefe de la cueva, y con un rápido vistazo a sus estadísticas, confirmó sus sospechas. Esta flor Janoro ya estaba en un rango de señor de una estrella, irradiando una presión abrumadora que les hacía difícil respirar. Solo por estar cerca de él con esto, inmediatamente dijo a todos que corrieran lo más rápido que pudieran, lo que hizo que el otro alumno no perdiera ni un segundo en pulsar el botón SOS, indicando a los mentores que acudieran a rescatarlos, lo que podía aumentar considerablemente sus posibilidades de supervivencia, y los mentores no defraudaron. En cuanto recibieron la señal de socorro, entraron en acción sin vacilar, utilizando todo lo que tienen a su disposición para llegar al grupo lo antes posible. Mientras tanto, de vuelta donde los estudiantes fueron tales sin vórtice de llamas parecía estar perdiendo su eficacia. Las enormes lianas del jefe suprimieron fácilmente las llamas, obligándoles a replantearse su estrategia, que Sukian ajustó rápidamente, ordenando a Dogo que use su poderosa garra del alma para enfrentarse directamente al jefe, mientras los demás centraban sus ataques en la estatua que el jefe trataba desesperadamente de proteger. Y con habilidades lanzadas desde todas las direcciones, el jefe tenía dificultades para bloquear todos los ataques, llevándolo a usar incluso su cuerpo principal como escudo, lo cual era una buena señal, ya que significaba que estaban cada vez más cerca de derrotar al jefe. Pero entonces, mientras Dogo se preparaba para desatar su devastadora habilidad de avalancha, el jefe pareció darse cuenta de que no podría sobrevivir a otra ronda de defensa de la estatua y la desesperación se apoderó de él, y como los generales de las flores antes que él, el jefe decidió reunir toda la energía que le quedaba para una catastrófica autodestrucción final, que Sukian reconoció inmediatamente, así que rápidamente hizo una señal para que todos corrieran tan rápido como pudieran. Sabía que no había forma de que pudieran defenderse contra una explosión de una bestia de nivel señor. Incluso su escudo no tendría ninguna oportunidad contra una explosión así, como era de esperar. El primero en huir fue el nervioso alumno de la otra escuela, que salió a toda velocidad. Pero justo cuando la situación parecía grave, el maestro Hang apareció de la nada, como una madre enloquecida de pie allí como si tuviera la técnica ilimitada de Gojo, recibiendo completamente la explosión sin que le alcanzara en absoluto. Maldita sí, parecía genial haciéndolo, y como si tuviera todo el tiempo del mundo.
Incluso se tomó un momento para elogiar a los estudiantes por su increíble hazaña. Estaba realmente impresionado de que hubieran forzado a un jefe de nivel señor a autodestruirse, y les aseguró que se merecían todo el botín que el jefe había dejado caer. Pero su sorpresa aumentó cuando vio la enorme cantidad de cristales de alto grado que Sukian había conseguido reunir. Era la primera vez que veía a un estudiante lograr tal hazaña. Con ello confiaba en que la Universidad de Isefield se hiciera sin duda con el primer puesto de la competición, pero parece que no hubo tiempo para celebrar. Como la cueva estaba empezando a derrumbarse, e incluso los estudiantes de los pisos superiores experimentaban fuertes temblores, quedó claro que todo el sistema de cuevas, y no solo el tercer piso, estaba a punto de derrumbarse. Ante esto, los mentores pidieron ayuda rápidamente al ejército, dándose cuenta de que la situación había ido mucho más allá de lo que habían previsto. Los mentores estaban desconcertados. A pesar de las minuciosas investigaciones, no había indicios de que la cueva fuera inestable. No pudieron evitar preguntarse qué demonios había hecho el novato para provocar una reacción tan catastrófica. Mientras tanto, Jun Yao había estado haciendo una ronda en solitario en la cueva. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero en cuanto recibió los mensajes urgentes del profesor ordenando a todos los alumnos que evacuaran, no dudó en salir del lugar. Pero al salir, se dio cuenta de que Su-Kyun y los demás no aparecían por ninguna parte, lo que la preocupó. Pero antes de que pudiera intentar volver a la cueva que se derrumbaba para encontrarlos, una misteriosa figura apareció, deteniéndola en seco, y esta misteriosa persona le dijo con calma a Jun Yao que no hiciera nada imprudente, y se limitó a instarla a retirarse a una zona segura, prometiendo inmediatamente que todos, incluidos Sukian y los demás, serían evacuados de forma segura. Aunque preocupada, Jun Yao sabía que no tenía más remedio que confiar en esa persona y seguir sus instrucciones, esperando lo mejor mientras la situación seguía desarrollándose. Mientras tanto, el profesor Sao y los alumnos lograron finalmente salir de las capas interiores de la cueva. Entonces indicó a los alumnos que continuaran por su cuenta para encontrar la salida, mientras él volvía a buscar a los demás, y confiaba en que saldrían sanos y salvos, especialmente con Suin entre ellos. Con esa seguridad, los estudiantes se precipitaron inmediatamente hacia la salida, ansiosos por escapar del cada vez más inestable sistema de cuevas. Pero la cueva no solo temblaba por la explosión que se había producido. En realidad, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo tras la derrota del jefe y sin que quedara nadie para protegerlos. Las estatuas de la cueva empezaron a despertar de su profundo letargo. Estas estatuas no eran meros adornos, eran guardianes con un único propósito: proteger a la princesa a toda costa. Y para cumplir tal misión, no se detendrían ante nada, para eliminar a todos los invasores que habían faltado al respeto a su lugar de descanso sagrado. Y mientras los estudiantes huían para ponerse a salvo, la misteriosa dama del clan del cadáver nocturno se abrió paso hasta la cueva, decidida a cumplir su promesa de sacar a todos los estudiantes sanos y salvos. Mientras tanto, Yuan Yao se preocupaba cada vez más, pues aún no había visto ninguna señal de Sukian ni de los demás, pero parece que no tendría que preocuparse mucho más. Mientras Sukian y su grupo se acercaban a la salida, pero mientras corrían por sus vidas, notaron algo alarmante. Innumerables bestias también huían junto a ellos, lo que llevó a Sukian a darse cuenta de que no se trataba de un derrumbe normal de una cueva, y que algo mucho más poderoso se había despertado con esto. Rápidamente ató cabos, la presión asfixiante que había sentido frente a las estatuas y por qué los generales de las flores y el jefe las habían vigilado tan ferozmente, ya que estas estatuas no eran meros adornos, sino bestias mutantes e hibernación. Incluso el jefe de nivel señor había arriesgado su vida para proteger estas estatuas, lo que significaba que lo que estaba despertando era probablemente al menos de nivel lord o incluso más fuerte. Esto no era algo que pudieran manejar en este momento, por lo que huir era la única opción viable. Con esta repentina comprensión, no perdió tiempo en alertar al maestro Sao. Y al ver que la interfaz del sistema aparecía, notificando que había completado la misión, solo confirmó sus suposiciones. Pero como en el momento justo, algo salió disparado a través del suelo con una fuerza increíble, abriéndose paso, como si la propia tierra fuera mero papel. Y aunque su apariencia estaba oscurecida por el polvo y los escombros, el grupo percibió de inmediato que no se trataba de una bestia ordinaria. Y cuando el polvo finalmente se asentó, la bestia que surgió fue sin duda un oponente formidable, como lo fue, una criatura de 5 estrellas rango señor irradiando un poder del alma abrumadora de 57. 000, sus ojos se fijaron en su grupo, rebosante de una intención depredadora que envió escalofríos por sus espinas dorsales, y la bestia se preparaba claramente para atacar, y la situación parecía grave.
pero justo cuando las cosas estaban a punto de tomar un giro para peor, la misteriosa mujer apareció en el momento perfecto, y su presencia fue inmediatamente reconocible para los alumnos, y que pertenecía al Cuerpo Nocturno, la unidad especial del ejército conocida por encargarse de las amenazas más peligrosas, y rápidamente demostró por qué pertenecía a un grupo de élite invocando a su bestia, un toro demonio del rango de Señor de las 7 estrellas con un poder total cercano a la asombrosa cifra de 77,000, y la mera presencia de esta bestia dejó a todos, incluido Sukian, asombrados, y la lucha entre esta bestia rango Señor es lo que nunca ha visto antes. Es como si viniera directamente de un anime, y no solo eso, el domador aguanta un golpe directo del jefe como si nada, lo que abrió una oportunidad para que su bestia contraatacara desde arriba. Sin embargo, el general Espino no era tonto, ya que utilizó sus lianas para empujarse y evadir el golpe del toro demoníaco, y acaba de redirigir su enfoque y lanzar un ataque total contra la mujer. Pero el toro demonio no permitiría que eso ocurriera, no mientras siguiera por aquí, cortando las enredaderas como si nada. Y con eso, el general Espino hizo un movimiento desesperado, desprendió todas sus lianas y transformó ambos brazos en afiladas cuchillas para un ataque final. Pero el toro demonio, a pesar de su enorme tamaño, era increíblemente rápido, y por lo tanto, se encontró con el general Espino a medio camino, empujándolo a la defensiva, pero la fuerza del ataque del toro era tan abrumadora, que rápidamente doblegó a la otrora terrorífica bestia como si no fuera más que un obstáculo menor, poniendo fin al combate tan rápido como había empezado, y con la amenaza inmediata neutralizada. La miembro del cadáver nocturno no perdió el tiempo y ordenó a su toro demoníaco que se encargara del resto de bestias de Zoon que quedaban en las inmediaciones mientras ella se centraba en guiar a los estudiantes a un lugar seguro. Pero, de repente, una enorme roca decidió desprenderse del techo de la cueva y se precipitó hacia ella, preparándola para un isekai, pero ella no tenía nada de eso, así que cogió el peñasco con facilidad y lo tiró casualmente a un lado, demostrando, una vez más, por qué formaba parte de la unidad de élite. Sin embargo, el riesgo de derrumbe de la cueva subterránea seguía siendo inminente, por lo que instó urgentemente a los estudiantes a seguirla sin demora, al tiempo que les aseguraba que no tenían que preocuparse por los demás, ya que su equipo y los mentores ya se estaban ocupando de las restantes bestias despertadas y trabajaban para rescatar a los estudiantes que aún estuvieran atrapados en el interior. Con esto, los alumnos siguieron su ejemplo sin vacilar, y en pocos instantes, se reagruparon con éxito con el resto de los supervivientes, por lo que los alumnos expresaron inmediatamente su gratitud inclinando la cabeza, aliviados y agradecidos por su rescate, mientras Jun Yao se fijó en Chukian y su grupo, e inmediatamente exigió saber por qué habían tardado tanto en volverla, habían hecho preocuparse hasta la muerte, así que más les valía tener una buena explicación para ello, y viendo que esta era una conversación que no podían evitar, Luliang le dejó toda la explicación a él. Después de todo había empezado con él, y Sukian decidió que la mejor manera de explicarlo todo era mostrando lo que había reunido en la cueva, y conociendo las habilidades de Dojo, esperaba un buen botín de cristales, pero nada podría haberla preparado para lo que vio. Cuando abrió la bolsa, no solo había cristales de alto grado, sino también un cristal particularmente raro con un hipnotizante resplandor arcoíris. Incluso su bestia no pudo evitar quedarse atónita ante la rareza y el brillo del cristal. Y la cantidad y calidad de estos cristales eran realmente asombrosas, así que no pudo evitar preguntarse dónde y cómo demonios había adquirido esto Sukian, a lo que Sukian explicó que procedía de una bestia de nivel señorial, como si no fuera gran cosa, mientras Dojo disfrutaba del derecho a presumir, con cara de suficiencia y orgullo por su logro, pero antes de que pudieran continuar con su conversación, su atención fue rápidamente desviada por un bulbo de luz que brillaba como el sol desde una plataforma superior. Pero en serio, ¿qué coño es esto? ¿POV? Pero resultó que solo era la mentora rubia, haciendo un anuncio a todos los estudiantes, informándoles de que el repentino despertar de las bestias de nivel señor había obligado a terminar abruptamente la competición. Sin embargo, aseguró a todos que sus esfuerzos no habían sido en vano, ya que los cristales que recogieran seguirían contabilizándose para distribuir recompensas en función de la clasificación, y dada la gran cantidad de cristales que tenían, Jun Yao estaba seguro de que su escuela tenía esto en la bolsa, pero antes de que pudiera decir nada, Chen Gao, que se sentía especialmente orgulloso, se adelantó ansioso y emocionado, pidió al mentor que contara los cristales recogidos por Sukian, creyendo primero que harían volar a todos los demás fuera del agua,
Y como el mentor había reconocido el nombre de Sukian por sus anteriores hazañas en el palacio de entrenamiento, ella sentía la misma curiosidad, por lo que accedió a la petición, pero al igual que Junyo, el mentor, estaba totalmente sorprendido cuando vio el cristal de nivel señor entre la colección. La presencia de un cristal tan raro y de tan alto grado superaba todas sus expectativas.